tal? Buen día, ¿cómo están? La verdad es que tenemos un universo de temas tan grandes que no sabemos por dónde arrancar, Daniel. Si por el que fue diputado, el que fue senador, el que fue ministro, el investigador de CONICET. Hoy hacíamos un desparramo que iba desde la situación de Malvinas a las agresiones al presidente de México y Colombia, a la descontinuación de las obras del reactor Karen, que es una tragedia nacional, a la transmisión de la última emisión de la televisión pública el miércoles pasado. Honestamente yo creo, y te voy a tutear, yo creo que vos sos un refinado político del país, realmente, con un conocimiento del Estado muy grande, pero muy claro con relación de lo público. ¿Por qué no le regalás a nuestra audiencia un análisis general de la situación? No, bueno, ahí creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno, que recorre todos los temas que vos planteás, que estamos frente a un gobierno que no solo propone un ajuste. Históricamente Argentina tuvo políticas pendulares y periódicamente, incluso durante los 40 años de democracia, pasamos de gobiernos nacionales y populares a gobiernos neoliberales que practicaron ajustes muy profundos que afectaron el desarrollo del país, pero no estamos frente a esa situación únicamente. El ajuste no es el elemento principal de este gobierno, sino que, en mi manera de ver, el elemento principal de este gobierno es la destrucción del Estado. No es un Estado que gaste menos, sino que conceptualmente el anarcocapitalismo, lo que se llama la escuela alemana, austríaca de economía, lo que plantea es que no debiera existir el Estado, por eso es anarcocapitalismo, debiera existir simplemente un mercado que es el que tiene que tomar las decisiones. Por eso me parece que es un grado más alto, es una complicación mucho mayor para el movimiento nacional y popular, cómo enfrentar una perspectiva que no es que reduce los recursos de la educación pública, sino que está en contra de la educación pública, no reduce los recursos de la universidad, sino que dice que el Estado no tiene que sostener la universidad. En ciencia y tecnología no estamos hablando de alguien que, como incluso fue el gobierno de Macri, eliminó el ministerio, redujo los recursos para la ciencia, sino que dice, como lo ha dicho una y otra vez, que hay que privatizar la ciencia, que es el mercado el que tiene que llevar adelante la ciencia y el Estado no tiene que intervenir. Por eso me parece que es mucho más complejo, mucho más dura la discusión que tenemos que dar, y me parece que también tenemos que tener las mejores propuestas para adelante, porque está claro que si está gobernando una fuerza que tiene esta mirada, es que lo que teníamos antes también tenía muchísimas dificultades y no satisfacía las necesidades de nuestra gente, a partir de lo cual no tenemos que transformarnos en conservadores de lo que había antes, sino de cuáles son las mejores propuestas para mejorar el papel del Estado en cada una de las áreas. Daniel, de lo que decís me surge una primera pregunta y después los compañeros que están acá en el estudio van a participar seguramente. ¿Cómo ves la toma de conciencia de lo que señalas? Yo coincido, creo que los tipos vienen para tener con el Estado, es su dogma, está planteado y lo están haciendo. Porque lo que se percibe, por lo menos para la población o para la parte de la población que se informa, que lee algo, es que se sigue comportando el núcleo de gobernadores, parte de los bloques parlamentarios, como si estuviéramos en un gobierno que está ajustando, no con un gobierno que se viene a llevar puesto el rol del Estado. No sé si soy claro en lo que estoy preguntando. Sí, está claro. Por eso te digo que está claro que hay que frenar estas políticas, pero para salir de la encrucijada hay que tener propuestas distintas, no volver a una situación que en un conjunto de áreas muy importantes no resolvía los temas de nuestra gente. O sea, el debate era, bueno, nosotros decíamos, defendamos los derechos, pero muchos, como hemos visto incluso con los índices de pobreza y con otras cifras, tenían ya cuestionado ese acceso al derecho. Entonces, me parece que el debate hoy tiene que ser, por un lado, de evitar que avancen estas políticas que, sin lugar a dudas, vos mencionabas el tema del CAREM, por ejemplo, paralizar el CAREM, que es el reactor modular argentino, que es el que probablemente es uno de los dos más avanzados del mundo y que realmente puede generar unas condiciones de
exportación de tecnología argentina y de valor agregado muy importante. Si se paraliza eso, perdés pero es unos cuantos años y después va a ser muy difícil poder recuperarlo. Me parece que, te insisto, por un lado hay que evitar que esas políticas avancen, hay que evitar que se invierta en la educación pública. Hoy leímos en los diarios de que se tiró abajo el FONIL, que fue una conquista de los años 90, que por supuesto se puede mejorar. Fue aprobado en el fin del 98, inicios del 99, justamente para recuperar lo que la política neoliberal había tenido como consecuencia, que era que se transfirieron las escuelas a las provincias y no se les transfirieron los recursos necesarios para poder hacerse cargo de esas escuelas, por ejemplo, y esos hospitales. Así que me parece que es imprescindible, insisto, defender las conquistas que ha tenido nuestro pueblo, pero también el Movimiento Nacional y Popular, también gobernadores de distintas fuerzas políticas, pensar cuáles son las estrategias para el futuro. Yo creo que, entre comillas, la ventaja que tienen que no sea solamente una política de ajuste, sino que estamos hablando de una política que quiere arrasar con la ciencia pública, quiere arrasar con la educación pública, con la salud pública, es que muchos otros sectores y otras fuerzas políticas van a estar en contra. Digamos, la historia y la tradición del radicalismo de defensa de la escuela pública, de la reforma universitaria en adelante, en defensa de la ciencia pública. El radicalismo ha jugado un papel importantísimo en la defensa de la ciencia, y me parece, para mencionarte solo un sector, pero también el socialismo y muchos otros sectores, donde la coalición para enfrentar a esta mirada que tiene el gobierno de Milei tiene que ser muchísimo más amplia, y te insisto, tiene que ser una coalición amplia en la defensa de los derechos sobre los que vienen a avasallar, y al mismo tiempo entender las mejores propuestas para poner una alternativa. Me parece que hay que analizar en profundidad el voto que lo colocó Milei en el gobierno, y ese voto tiene también una fuerte impronta de crítica hacia lo que había, no solo una expectativa sobre lo que podía haber nuevo, sino también una crítica que no se resolvían los temas que nuestra gente se necesitaba. Claramente. La segunda parte de lo que tenemos pensado para vos, y con esto haremos 2 o 3 preguntas y cerraremos. Por supuesto que dejaste pensando, porque lo que queda flotando es cuánto tiempo le va a tocar a la dirigencia política argentina comprender la naturaleza de lo que tiene enfrente. Esa es la que queda para que la realidad vaya dando respuesta. El sábado pasado estuvimos entrevistando a Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por cantidad de eventos que están ocurriendo con relación a las islas, a nuestras Islas Malvinas. Vos sos un apasionado del tema, un patriota en esto, además de haber sido secretario, me consta. ¿Cómo ves toda esta situación general del puerto, del embajador, del ministro de Relaciones Exteriores, el bajo tono de la Cancillería Argentina de este tiempo? ¿Qué hay ahí, Daniel? Ahí tenés 2 aspectos. Uno, un aspecto que en la Constitución Nacional se plantea como un eje central de la política argentina y que no está al alcance de cualquier gobierno eliminarlo. El tema de Malvinas es un tema constitucional, se incorporó en la Constitución del 94, y no puede venir un gobierno a decir yo estoy de acuerdo y otro decir que no estoy de acuerdo con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Segunda cuestión es cuál es el mecanismo, cuál es el camino, cuál es la estrategia para la recuperación de las islas. Yo te hablaba de políticas pendulares en cuanto a ciencia y técnica. Respecto de Malvinas también tenemos políticas pendulares. Tuvimos, ¿te acordás? En los 90 lo que se llamó la política de seducción, cuando le mandaban brazoncitos a los isleños. Teníamos la política de las relaciones carnales en los 90. Con Macri tuvimos también una baja en la intensidad del reclamo, que se recuperó en los años de Alberto. Ahora bien, esta mirada que algunos tienen de privilegiar solamente los lazos económicos con Reino Unido
mirada de algunos tienen, que se le ha llamado en su momento de síndrome de Estocolmo, porque piensan que si le sonreímos al Reino Unido, si lo tratamos con cariño y si no ponemos en la agenda Malvinas, entonces ellos nos van a querer más y van a estar dispuestos a negociar. Son miradas totalmente equivocadas. De hecho, Milei estuvo con Cameron, y a los pocos días nos enteramos una tras otra de todas malas noticias. Por un lado, amplió la zona de exclusión de Texas, Reino Unido, en un desafío a la resolución de las Naciones Unidas que dice que en la zona de disputa ninguno de los dos países puede tomar acciones unilaterales. Después, como mismo mencionaba recién, avanzaron con la construcción de un puerto que va a ser sin lugar a duda una puerta de entrada a la Antártida, que va a competir con Ushuaia y con Punta Arenas, y le va a sacar a América Latina ese espacio que tiene respecto del acceso a la Antártida. Pero también hemos leído estos últimos días que han avanzado históricamente con la intención de que en Sea Lion, que es la cuenca al norte de Malvinas, que le pertenece por supuesto a la plataforma continental argentina, en la explotación de hidrocarburos. Si avanzan en eso, vamos a estar todavía en mayores dificultades para que después puedan negociar. Y también hemos visto que después de décadas el premier británico Cameron el canciller fue a las islas, cosa que es una provocación hacia la Argentina. Entonces, no es que cuando nosotros nos portamos bien, entonces no avanzan y están propensos a negociar. Muchos dicen eso, que nosotros tenemos que aceptar los deseos de los isleños o escuchar a los británicos en lo que nos dicen, sino que ellos están en condiciones de negociar justamente cuando Argentina toma posiciones maduras, ¿no? Cuando uno mira lo de Hong Kong o mira lo que ocurrió muy recientemente en el archipiélago de Chagos, cuando el Reino Unido empezó ya un mecanismo de descolonización después de que una resolución muy parecida, la resolución de Naciones Unidas, la 2065, siguió una 2066, que es justamente sobre la isla de García, en el archipiélago de Chagos, que el Reino Unido le robó a la isla Mauricio. Bueno, ya está en un proceso de descolonización de un país mucho más chiquito que Argentina, como es Mauricio. Entonces, se trata de tener posiciones coherentes a lo largo del tiempo y de mucha firmeza para la negociación con Reino Unido. Más que tenemos nosotros el apoyo de todas las naciones del mundo. Ya, inclusive, después del Brexit, se resquebrajó el relativo respaldo que tenía de Europa hacia el Reino Unido en el caso de Malvinas y del Sur. Así que me parece que lo mismo que hablábamos recién del Estado, este gobierno rompe también con la tradición, que si bien era pendular, mantenía el tema de Malvinas a lo alto el reclamo de Argentina frente al Reino Unido. De mi parte la última sería, Daniel, y gracias por tu tiempo este sábado. En términos de calidad institucional, de calidad democrática, yo tengo una impresión, pero quiero la tuya. ¿Estamos caminando al borde de un esquema autoritario de gobierno? Y me parece que cuando nosotros advertimos que a través del DNU, o a través de algo que era muy parecido al DNU, que era la ley ómnibus, que arrasaba absolutamente con más de 600 leyes en una sola iniciativa, estamos en un gobierno donde claramente el tema de la democracia, que aparte sabemos que Milei no es el régimen que él imagina para la Argentina ideal, está en peligro. Claramente, por ejemplo, yo hablaba recién del Fondo Nacional de Incentivo Docente, acaba de ser derogado ayer por un DNU, algo que tira abajo leyes, porque es una ley votada por unanimidad en la democracia. Realmente estamos ante un gobierno que quiere avanzar
incluso en la delegación de facultades, que justamente esa ley ómnibus le planteaba al Congreso, que por suerte no pasó, burlándose de cuáles son las normas institucionales que a partir de la recuperación de la democracia en el 83 todos los argentinos coincidimos en que hay que defender. Me parece que estamos ante un gobierno que tiene tentaciones autoritarias sin lugar a dudas. Por mi parte, gracias, Dani. Creo que Raúl tiene alguna inquietud. No, sí, Daniel, la última no lo molesto más. Usted recién habló de la necesidad de enfrentar desde el campo popular, desde los sectores populares de la política, a este gobierno. Está claro que la derecha se ha encolumnado detrás de este proyecto, pero del otro lado yo veo que existe una oposición que todavía no está un poco titubeante, por lo menos en algunos sectores, no en todos los sectores es igual, ¿no es cierto?, de la oposición. Hay un radicalismo que parece que todavía no se define en retomar el camino de la senda del campo popular o definirse directamente como un partido de derecha. ¿Hay alguna posibilidad, usted ve alguna posibilidad a corto plazo, porque esta acción del gobierno en algún momento va a haber que enfrentarla con firmeza? ¿Hay alguna posibilidad a corto plazo de que los sectores progresistas, por así llamarlo, del campo popular, se puedan unir o determinar en conjunto ciertas metas para poder enfrentar este proyecto hegemónico que propone Milei? Sí, lo hablábamos recién. Yo creo que no solo los sectores progresistas, sí, yo digo, de la defensa de la escuela pública no es una bandera del progresismo, en el 1420 de Roca no era progresista. Claro, seguro. ¿No? Cuando uno mira cada uno de los derechos que están siendo avasallados, insisto, lo del Fornid, que hacía referencia recién, fue de la Rúa, el que lo implementó, no fue el kirchnerismo. Cuando uno mira el CONICET fue una creación del 56, del 58 fue Jusey, el presidente del CONICET, y estábamos hablando de el gobierno que tiró para el peronismo. Cuando uno mira que va sobre las universidades y sobre la capacidad de autonomía de las universidades, estamos hablando del 18 y del radicalismo. Insisto que me parece que no estamos frente a un ajuste, estamos frente a un gobierno que va sobre un conjunto de instituciones que son centrales y fundamentales, inclusive para sectores muy amplios de la sociedad que van más allá del progresismo. Vos fíjate que estamos hablando del ICAREM, o podemos hablar de la política satelital argentina que está siendo destruida, y la Comisión de Energía Atómica, incluso la comisión, tuvo continuidad durante las épocas del gobierno militares también. Quiero decir, estamos realmente jugando con algunas cuestiones que hacen al eje central, como la democracia misma, como hablábamos recién, a través de los DNU, o a través de la ley ómnibus, donde se pretende concentrar una cantidad de poder político que va por encima de los otros poderes. Entonces, todo aquel que defienda el poder legislativo, todo aquel que defienda el poder judicial, todo aquel que defienda las instituciones argentinas, más allá del ajuste, me parece que hoy tiene que ser parte de una coalición muy amplia que plantee, por un lado, el freno, insisto, a estas políticas, pero por el otro lado, sí, quizás son los sectores más progresistas los que tienen que brindar una alternativa frente a esta mirada del gobierno nacional. Hay que tener propuestas. Claro. Nosotros el próximo año vamos a tener elecciones, nuevamente la gente va a votar a que tenga las mejores propuestas. Bueno, en este sentido hay que elaborar estrategias que no miren nostálgicamente un pasado que, insisto, estaba en cuestión, por algo se votó otra fuerza política, sino que mire hacia adelante pensando cómo hacer para poner hoy el Estado con eficiencia, el Estado con racionalidad, el Estado con dinamismo al servicio de las necesidades de nuestra gente. ¿No? Insisto, no puede ser que el movimiento progresista, el movimiento nacional y popular, se transforme en conservador. Sí. Un statu quo que a todas luces no resolvía los problemas de nuestra gente. Entonces me parece que ahí tenemos un doble sentido. Insisto que una coalición muy amplia que nos permita